Como decía anteriormente en los videos, el objetivo principal de Satanás es derrocar, desacreditar y deshonrar toda la obra que Dios ha hecho desde el principio de los tiempos hasta el día de hoy. Pero también déjeme decirle que este obrar de derrocar Satanás la obra de Dios no solo se limita hasta el último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis, sino que Satanás ha trabajado en la historia de la iglesia tanto dentro de ella como fuera de ella, sembrando en la iglesia corrupción, herejía, contienda y cisma en la iglesia visible. Y también ha fomentado con el paso del tiempo la persecución contra la iglesia. Ahora, déjeme decirle también que cuando hablo de iglesia me refiero tanto a tu persona como a mi persona. En la época medieval, Satanás presidió el aumento de los prelados, en tanto el clero buscaba aumentar sus poderes y dominio con los cargos de obispos, arzobispos, patriarcas y papas. Satanás fomentó el incremento de la superstición sobre los sacramentos, incluyendo la regeneración bautismal, la transubstanciación y la sustitución de la masa en la cena del Señor. Alentó la introducción de prácticas paganas en la adoración cristiana, como el uso de vestimentas de los sacerdotes romanos paganos, la adoración de imágenes, crucifijos, estatuas y reliquias de los santos. Satanás inspiró a muchos a aceptar una falsa instrucción sobre la Trinidad, la naturaleza y persona de Cristo o el canon de la Sagrada Escritura, sin mencionar las falsas ideas de la vida por venir, como por ejemplo la idea sobre el purgatorio o la idea del limbo. La corrupción de la iglesia visible y el levantamiento de las falsas iglesias fueron en gran medida obras de Satanás en la época medieval. Ya avanzando en el tiempo, en la época de Martín Lutero, si bien habían cosas que se atribuían a actividades demoníacas, se rechazaba en general la idea de los excesos de esta misma. Martín Lutero condenó la actividad exorcista, argumentando que no podemos repeler a los espíritus malignos por nuestras propias fuerzas y que ni siquiera debemos intentarlo. La palabra de Dios es suficiente para contener a Satanás y sus huestes. Ya en la época de Juan Calvino se condenó a quienes hablaban del diablo en función de las propias emociones malvadas que tenían las personas. Y también se afirmó las enseñanzas de las Escrituras basadas en Efesios capítulo 6 del verso 10 al 18. Y al igual que Martín Lutero, condenó la excesiva actividad demoníaca que practicaban principalmente los católicos de la época. En la época de los puritanos se enfatizó la imitación de Satanás con el Espíritu Santo y también se hizo mucha énfasis en algunos relatos del Antiguo Testamento sobre falsos profetas que recibían sueños, visiones de espíritus falsos, como por ejemplo lo que se relata en Deuteronomio capítulo 13 del verso 1 al 3, en Primera de Reyes capítulo 22 del verso 21 al 23, en Isaías capítulo 28 verso 7, en Ezequiel capítulo 13 del verso 1 al 9 y también en Zacarías capítulo 13 del verso 2 al 4. Ahora también en la época donde predominaban los puritanos, hubo un crecimiento tanto naturalista como científico. ¿Y qué pasaba en la sociedad de la época? Se comenzó a cuestionar en gran manera todo lo que tiene que ver con la Biblia, todo lo que tiene que ver con la obra de Dios. Producto también del avance de la tecnología, la medicina y la ciencia. ¿Qué se postulaba en esa época? Se decía lo siguiente. Se decía que era imposible tener luz eléctrica y beneficiarnos de los descubrimientos médicos y quirúrgicos y creer al mismo tiempo en los demonios y espíritus del Nuevo Testamento.
Así también, a principios del siglo XX, también se postulaba lo siguiente: Dios puede controlar los rayos y truenos si también a la vez un meteorólogo puede utilizar fotografías por satélite y modelarlas en computador y predecir una tormenta eléctrica una semana antes. Con respecto al avance de la tecnología y de la ciencia, hay muchas personas que intentan poner en contraparte tanto la fe como la ciencia. Pero en lo personal, creo que la ciencia y la fe van de la mano. Una se complementa con la otra. He visto en los últimos años cómo la ciencia en sus diferentes métodos va confirmando lo que ya la Biblia había mencionado por medio de las personas que la escribieron, inspiradas por el Espíritu Santo, ya muchos años, muchos siglos o muchos miles de años antes. También no podemos negar nosotros que el avance de la tecnología ha beneficiado tanto a creyentes en la fe como personas incrédulas. Ya sea, por ejemplo, la esperanza de vida en términos medicinales que tenemos las personas. En la antigüedad se vivía hasta máximo los 30 o 40 años. Hoy en día, gracias a este avance de la tecnología y de la ciencia y de la medicina, podemos vivir fácilmente hasta los 80 o 100 años. Creo que la ciencia es una herramienta maravillosa para poder descubrirnos a nosotros mismos como seres humanos, pero también sin dejar de lado la fe y la creencia en Jesús y la obra que Él hizo por nosotros. Y creo firmemente de que tanto la ciencia como la fe, en vez de ser enemigas, se complementan unas con otras. Ahora, cambiando radicalmente de tema, hay que mencionar también de que hay muchas posturas eclesiásticas que se oponen a Satanás en el aspecto de que lo niegan por completo. Por ejemplo, según datos estadísticos, el 76% de los anglicanos niegan la realidad de Satanás. También muchos teólogos incluso y muchos psicólogos han intentado reinterpretar los relatos bíblicos con respecto al tema de Satanás y adecuarlos a sus teorías y conclusiones. También esto da paso a un tema un poquito peligroso, porque una de las artimañas que tiene Satanás es hacer creer a la sociedad, hacer creer a los mismos cristianos de que Él no existe y que es solo una figura dentro de la Biblia, no una persona real, como ya se ha ido demostrando con los capítulos que se han ido mencionando anteriormente. ¿Y qué trae como consecuencia esta negación de Satanás? El aumento de la práctica de la brujería, del paganismo, de la astrología y del satanismo más duro. ¿Qué consecuencia ha tenido esto? Por ejemplo, hoy en la actualidad, el resurgimiento abierto a todo el público de iglesias de corte satánico, derechamente, tanto en Europa como en América del Norte. Por ejemplo, el satanismo moderno en Norteamérica fue introducido por Aleister Crowley. ¿Y qué postulaba este personaje? Enseñaba que Satanás es más poderoso que Dios. Practicaba extraños rituales religiosos y sexuales y también abusaba dentro de estas mismas prácticas de las drogas. También podemos encontrar a Anton LaVey, que fundó la Iglesia de Satanás en 1966. ¿Y qué postulaba a este personaje? Popularizó la figura de Baphomet y también postulaba de que Dios está muerto y Satanás vive. También dentro de las distintas ramas de las iglesias
sobre todo evangélicas, podemos encontrarnos a los hermanos de corte pentecostal y de corte carismático, que enfatizan la realidad de Satanás a una manera extrema y también le dan una importancia en exceso a la guerra espiritual. En resumen, todo lo demonizan. En este caso quiero poner un ejemplo. Yo, en lo personal, hasta hoy en día me congrego en una iglesia de carácter pentecostal, pero ha nacido en mi persona la inquietud de querer estudiar la Biblia de una forma sistemática, de una forma honrada, de tal manera de conocer más a Jesús en su real dimensión. Pero sin embargo, hace unos 10 años atrás aproximadamente, me encontré con un pastor que predicaba en la iglesia en la cual entonces me congregaba, y él sostenía de que jugar al fútbol era cosa del demonio. Y prácticamente él anunciaba a los cuatro vientos sobre este tema, y los hermanos que estábamos en el púlpito prácticamente se creían ese tema como una verdad absoluta. ¿Qué postulaba este caballero? De que obviamente después de terminar el partido de fútbol existe el famoso tercer tiempo, y eso implica beber alcohol. En muchas ocasiones se generaban peleas y también en muchas otras ocasiones se generaba el uso o el consumo de drogas. Pero más allá de eso, este pastor sostuvo durante mucho tiempo, porque después lo dejé de ver, no sé qué será de él hasta el día de hoy, pero él siempre daba a entender que el fútbol como tal, como deporte, era cosa del demonio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay muchas cosas que se dan mucho en el pentecostalismo y también en los hermanos de corte carismático, que todos los males se lo echan la culpa a Satanás, siendo que en realidad hay una inmadurez de poder reconocer que muchas de las decisiones que nosotros tomamos tienen consecuencias para la vida diaria. Si nosotros tomamos una decisión basada en los principios de la palabra, es obvio que nuestra vida va a ir encaminada para bien. Pero si tomamos decisiones que van en contra de los principios bíblicos, lo más probable es que nuestra vida vaya en declive. Yo sé que muchos hemos pasado por esto, a veces, y es natural que tomemos decisiones equivocadas y que muchas veces deshonremos con nuestros actos la obra de Dios y deshonremos lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Pero sin embargo, tenemos la oportunidad que nuestro Padre amoroso a nosotros nos extiende de poder ser perdonados. Eso puedo hablar sobre el tema de la historia de Satanás dentro de la iglesia. Con respecto a lo último, hay que tener sumo cuidado y hay que ser lo suficientemente responsables para poder determinar si realmente en algunos casos se puede dar una actividad demoníaca o puede ser producto de nuestra propia sugestión y de nuestras propias decisiones. Y creo tener la respuesta sobre eso. ¿Cuándo realmente nos damos cuenta de que hay una real actividad demoníaca? Cuando nosotros comenzamos a rechazar a Cristo y a todo lo que tiene que ver con el Evangelio.